Bienvenida, Luisa. Hola. Muy bienvenida. Entonces, tenemos aquí todas las cámaras para que nos veamos muy bien, etcétera. Y entonces, quiero compartir con el auditorio que nuestro tema en Conversando Abiertamente hoy es retos de los jóvenes LGTBI, queer y más. Y, por cierto, que quiero hoy que todo el mundo participe. Te contaba, Luisa, que yo he vivido, en mi consultorio, he vivido el dolor inmenso de algunas madres que al saber que su hijo era homosexual sentían una vergüenza, un dolor inmenso, se preguntaban si habían hecho algo mal, si a lo mejor habían sido demasiado cálidas o no, o en fin, si habían elegido mal a su pareja. O sea, hay una tortura y un autocastigo. Es verdad que casi todos los seres humanos estamos heridos por la vergüenza, por la sensación de no ser suficientes, de que algo nos falta, pero es verdad que en los seres que por lo que sea, por su raza, por su sexo, por su condición sexual, viven exclusión, esto tiende a agravarse. Y también he vivido, también en consulta, jóvenes con un pavor de decirle a sus padres, oye, fíjate que mi naturaleza, mi inclinación sexual es esta o lo otra. Pero te conversaba también, y te quiero conversar a ti, que a mí me parece una absoluta locura que tengamos que determinar la identidad de una persona por su preferencia sexual. Yo creo que la identidad de un ser humano está dada por quién es, por su luz, por su fuerza. Y claro, elegirá una opción sexual, pero también una forma de comer, un lugar para viajar. Es decir, me parece que el peso que le hemos dado a la sexualidad en un sentido negativo nos ha hecho muchísimo daño. Bueno, y una cosa que decías, Lidia, ahorita dijiste algo como, ¿por qué vamos a definir a alguien por lo que elige, a quién elige más? El tema es que, o sea, si te pregunto a ti, ¿cuándo decidiste tú ser hetero? Pues no lo decidiste, ¿no? Y para mí, igual la comunidad LGBT, pues no lo decidimos, ¿no? O sea, de pronto alguien, cuando eres más chico, alguien te gusta o te encuentras en una identidad de género diferente a la que te asignaron al nacer, o sea, ¿no? Entonces eso ni siquiera se elige, ¿no? Ok. Pero digamos que sí hay como, diríamos como tú dices, hay un dolor y bueno, y hay una mirada sobre esta exclusión o este enjuiciamiento que se ha vivido por décadas, ¿no? Ahora, yo sé que tú, bueno, contemplas esto desde maneras muy profundas y es que hay que cambiar el concepto de lo bueno y lo malo, esta mirada polarizada, no importa quién la tenga, si los heteros o los otros o los LGTB, esta mirada de esto está bien, esto está mal. Yo creo que esta polarización y esta necesidad de enjuiciar, castigar, excluir, es una cosa que nos está haciendo daño como humanidad. Sí. Y yo creo que también hay que tomar en cuenta que el mundo funciona, es un mundo machista, chauvinista y heteronormativo. O sea, entonces al final la gente hetero sí tiene ciertos privilegios y los hombres tienen ciertos privilegios y los hombres blancos tienen ciertos, ¿no? O sea, entonces hay que partir también de ahí porque no es nada más a todo mundo decirle deja de enjuiciar, como que se vuelve más complejo, ¿no? El asunto, y como que tener esa sensibilidad de los grupos menos privilegiados, ¿no? Y eso aplica a todo, al clasismo, al racismo, o sea... Totalmente a las minorías latinas en Estados Unidos, tratadas como menos valiosas, ¿no? Entonces, tú dices algo interesante que me gustaría profundizar y también que participen aquí todos nuestros amigos, amigas de Amar Abierto. Ya me dirás qué te parece lo de Amar Abierto, porque además es muy sincrónico con tu aventura. Entonces ya la vamos a contar, Pero descríbenos tu mirada, por favor, sin limitación, sobre qué es un mundo machista, chauvinista, que impone normas, ¿no? Cuéntanos sobre esta mirada que tú tienes, por favor, lo más extensa que puedas. ¿Por dónde empezar? Es curioso porque me he encontrado con hombres que me dicen que ya no hay machismo en el mundo. El tema es que, pues, entendiblemente para los hombres es más fácil
pensar que ya no hay machismo, que ya no hay chauvinismo. Existe todavía, por ejemplo, entre muchos ejemplos, el gap salarial, sí, claro, la brecha. La brecha salarial es evidente en todos los países del mundo, todo el mundo. Incluso en los países nórdicos, que tú esperarías que no, hay un gap como del 20 y tantos % y del 14%. Sí. En Finlandia y en Noruega, sí. Que esto está de locos. Sí. Y entonces ese tipo de cosas son súper obvias, ¿no? Pero también existen entonces, por ejemplos como esos hay muchos, pero también existen los micromachismos, como cuando yo era adolescente me acuerdo mucho de escuchar a amigos así de, bueno, desde el no seas puto hasta, bueno, no sé si se puede decir, sí, pero, claro. Hasta manejas como niña, un hombre diciéndole a otro hombre, ¿no? Sí, no seas niña. No seas niña. Todas las cosas de que yo hasta el día de hoy las escucho. Y yo me acuerdo que de adolescente todo se me hacía así por dentro. Ese tipo de cosas que la gente no se da cuenta. Claro, están tan aceptadas, tan naturalizadas. Y por todos, aparte. Híjole, es que hay tantos ejemplos. Todos los espectaculares que hay en la Ciudad de México y en todo el mundo, que son nalgas y chichis por todos lados, una sexualización de la mujer, una... objetivación de la mujer. La mujer como sexual, objeto. También infantilización, mucho el tema de que a las mujeres adultas nos dicen niñas, ¿no? A mí cuando alguien me dice niña, le digo, dejé de ser niña hace muchos años, tengo 40 años. Ay, bueno, no, pero es que no lo decía así. Yo sé, pero ya no soy niña. O sea, porque a un hombre no le dices un niño, niñito, no lo tratas así, ¿no? Así es, claro. Tantas cosas así, hay miles de ejemplos, ¿no? Pero que yo lo que siento, Lidia, es que el tema, y como yo lo he vivido, es que es un trabajo personal, digo, así yo lo he vivido, ¿no? Y de desaprender. A mí, Luisa, me toca desaprender todo el marco consensual de lo que se espera de ti, exacto, de cómo debes aceptar, sí, que te digan, a ver, reinita. Sí, sí. ¿No? Sí. Reinita. Sí. Nena, bebé, así. Sí. Bueno, sí. A mí no me gusta. Lo importante es la capacidad de amar y la espiritualidad creciente, y que tenemos que entender, esto es lo que decía Julia, ¿no? Que las personas tienen una expresión corporal distinta y una expresión afectiva distinta y talentos distintos. Y bueno, todos creo que han abundado en esto mismo, ¿no? Ahora, sí es verdad, esto lo hemos hablado, sí es verdad que aunque muchos pensemos que esto es verdaderamente una carencia en todos los sentidos para el avance de la humanidad, el racismo, ¿no? El racismo, digamos, religioso, étnico, lo que sea, ¿no? Y frente a la comunidad LGTB y más, ¿no? Yo creo que es una locura porque genera mucho dolor, como nos acaba de hablar uno de nuestros amigos, es una pérdida de energía, de expresión muy grande, mucho dolor. Y eso me hace pensar en otra de las preguntas. Hablaban sobre que si la victimización hacia la comunidad no hace más grande el prejuicio. Es que hay que entender una cosa, bueno, o pensar sobre una cosa. Yo, por ejemplo, con este tema del racismo en Estados Unidos, que mucha gente decía, no, es que el Black Lives Matter, ¿no? Las vidas negras importan. Y que mucha gente blanca, privilegiada en Estados Unidos, decía, no, es que todas las vidas importan. Sí, todas las vidas importan, pero hay que tomar el contexto. No podemos nada más brincarnos las décadas y décadas y décadas y años de dolor que ha pasado la raza negra en Estados Unidos, las cosas tan tremendas que han vivido, no te la puedes nada más saltar y decir, sí, todos. No, hay que irnos hasta este problema y verlo, ¿no? O sea, hay que sanar. Sí, hay que reconocer y admitir cómo es que hemos permitido eso, sí, y hacer un cambio interior. Exacto. O sea, no solamente decir, ay, sí, ya, todo, no pasa nada. Es no pasa nada, todos sí valemos. Es como tú llegas a una casa, rompes la vajilla, sí, rompes los cristales, los muebles, y luego dices, ay, perdón,
perdón, me equivoqué, ahí Sí, muere, ya somos sí. amigos. No. Sí, exacto. Entonces hay temas Hay que asumir la responsabilidad del sí, impacto sí, destructivo, aún en el pensamiento, porque tú sabes que los pensamientos importan. sí, Entonces, cada uno de nosotros tiene que analizar qué pensamientos desde la propia vergüenza uno tiene para sentirse más y mejor, qué pensamientos uno tiene de exclusión, ¿no? y también no solo pensamientos, sino actitudes y también cosas con las que crecimos, que hay que justo desaprender. Entonces, eso llevado al tema negro, ¿no? Al racismo en Estados Unidos, que es muy diferente al clasismo en México, que en México es tremendo, pero como que no se habla, ¿no? Pero bueno, llevado a la comunidad LGBT, pasa un poco lo mismo, o sea, tenemos que hablar de eso y la gente, por eso empezó por una lucha, porque la gente, o sea, se han hecho una cantidad de barbaridades, entonces no es como decir, ay, pobre de mí, soy lesbiana, entonces me veo muy mal y ya, o sea, ese no es propuesta ni sí, tu discurso. exacto. Hay que hablar del tema y hay que, en mi vida personal no tengo grandes cosas sobre, o sea, yo fui muy privilegiada al crecer en una familia muy abierta, o sea, tomaron su tiempo de ajuste, pero muy abierta, mi comunidad muy abierta, o sea, eso no, amigos y todo, ¿no? Pero yo me sé privilegiada y sé que hay mucha gente que ha sufrido mucho. Existen fundaciones por eso que apoyan a la comunidad LGBT, como Casa Frida es una fundación que nació durante la pandemia, específicamente para adolescentes, gente de la comunidad LGBT, pero sobre todo a los adolescentes trans y de cualquiera de las identidades de género, en donde o sufrían violencia en sus casas o fueron corridos de sus casas. Y a media pandemia, ¿qué haces? Pues estás encerrado en una casa donde hay violencia, donde por tu identidad de género u orientación sexual, entonces es una casa refugio, ¿no? Entonces, y eso es un mini ejemplo, ¿no? Hay historias muy fuertes de gente que ha sufrido muchísimo en la comunidad y entonces no se puede pasar por dar sigues con proyectos, ahora tienes un proyecto que es nadar, ¿verdad? Cuéntanos, por favor. Sí, nadar el Canal de la Mancha, porque soy nadadora de aguas abiertas. Y ahorita estoy como haciendo nados más largos, ahorita me voy a la Mancha a hacerlo en relevos, va a ser como mi primer acercamiento a la Mancha, pero esto va a ser en agosto, en unos meses. Pero a partir del próximo año voy a hacer todo un recorrido como de preparación a la Mancha, que se necesitan, bueno, para inscribirte hay lugar hasta dentro de como 3 años. Entonces, de aquí a allá, a esa fecha, quiero nadar alrededor de Manhattan, que son como 48 kilómetros, y quiero nadar, pues hay varios nados que quiero hacer, todos con causa a la comunidad LGBT para recaudar fondos para fundaciones, ¿no? Que apoyan hacen este tipo de trabajo. De hecho, tú ya nadaste, tú ya hiciste a Isla Mujeres, sí, ¿no? Lo que he hecho ahora es de Cancún a Isla Mujeres, lo he hecho muchas veces, y luego en Cozumel hay otros nados, esos son 10 kilómetros, y luego en Cozumel hay unos eventos. Y entonces tú ahora estás haciendo un crowdfunding para este próximo que vas a hacer en agosto en La Mancha, sí. Es que me invitaron un equipo a hacer en relevos en La Mancha y eran en unos meses, entonces pues me agarré un poco desprevenida, entonces estoy haciendo un crowdfunding porque son caros los nados. Claro, yo he aprendido, porque tú me has contado, que pues hay estas competiciones y estos nados, en fin, requieren una organización muy fuerte y asistencias y demás, y que entonces para inscribirse hay que pagar muchísimo dinero. Y es eso y toda la preparación, y es nutriólogo, y es de los entrenamientos, o sea, se van acumulando. Entonces, bueno, sí, para eso hice mi crowdfunding. Esta es como la primera etapa, y esta pues me voy yo en agosto. Pero a partir del próximo año lo que quiero hacer es ya empezar a ver con patrocinios, con empresas que sean LGBT friendly, LGBT más friendly, porque voy a ser la primera. En México solo hay 13 mujeres o 12 que han nadado, mexicanas, que han nadado el Canal de la Mancha en solitario, ¿no? Echárselo sola. Y ninguna lo ha hecho con causa, creo que no sé si de hombres, yo creo que tampoco, con causa para la comunidad LGBT. Entonces yo abiertamente lo voy a hacer con causa para apoyar estas como parte fundaciones, de la comunidad. Como Casa Frida, ¿no? Ajá, y para apoyar a las fundaciones. Ajá. Y te aseguro que puede haber ahora mismo gente que nos esté escuchando y que diga, ups, pues yo, la verdad, nunca había pensado en esto, no es mi interés hacer daño a nadie, Sí. de excluir a nadie, pero no he tenido la oportunidad
de pensar de verdad en el impacto que tiene, Sí. que no me haya yo puesto a pensar. Y justo es también, es esto, que es una cuestión que hay que querer desaprender, porque la mayoría de las veces no es con dolo, pero justo es pararse a desaprender. Y yo por eso soy súper fan de la terapia, de procesos internos, de la manera en la que te funciona meditación, lo que quieras, pero digo, yo es algo que yo practico desde hace muchísimo, pero creo que es súper importante justo por eso, porque es un espacio para pausar y checar tu impacto y claro, y aquí sería muy interesante una autoexploración al respecto de, por ejemplo, casi que estoy a punto de contar esto a lo mejor de manera inapropiada, pero todo el mundo dice, no, yo no soy racista. Sí, pero si te llega tu novia con un hombre de piel negra así, a ver cómo te vas a comportar en la cena, a ver si vas a servir sin temor o con temor. O te encuentras en un elevador con un gigante que está pues, pintado con muchos tatuajes, etcétera, y piercings, y tan solo en su diferencia puedes proyectar que hay ahí algo malo. Sí, ¿no? Sí. Y justo es que tenemos que desaprender. Ahora, por ejemplo, otra cosa que también ha sido muy interesante, como has puntualizado, es que cuando yo digo, por ejemplo, bueno, pero es que a mí eso me parece de lo más normal, tú me dices sí, pero sí hay que poner atención en sanar la herida de la que somos todos parte por haber permitido estas creencias que satanizan la sexualidad y que desde la satanización de la sexualidad proyectan el chivo expiatorio para sentir que yo estoy bien y el otro está mal. Y yo creo que eso realmente es un tema que ha quedado muy claro y que me parece muy importante y que espero que tengamos oportunidad de seguir explorando. Y bueno, y cuéntanos qué te parece a mar abierto la palabra. Buenísimo, ya estoy por irme. Entonces me parecía muy interesante esto de que vas en apoyo a estas fundaciones que son necesarias y que te aseguro que muchísima gente ignora la cantidad de suicidios de jóvenes que se van porque no encuentran espacio, lenguaje, comprensión, aceptación, Sí. respeto. Sí. Y mucho es por miedo a lo desconocido. Entonces, así es, miedo a lo desconocido, a lo diferente. De sus familias, de quien bueno, rechaza. pues bueno, desde aquí vamos a hacer espacio para normalizar, integrar y comprometernos un poquito más con integrar esa sombra que hemos rechazado y por eso no queremos hablar de eso, no queremos involucrarnos, no vaya a ser que, ¿no? Exacto. No vaya a ser que se me pegue lo moreno, o se me pegue lo rojo, o se me pegue el no sé qué, ¿verdad? En fin, muchísimas gracias. Gracias, Lidia. Hasta muy pronto.